Padre bendito, en esta hora te alabamos y te glorificamos. Reconocemos que de tu mano provienen todas las cosas, que tú eres el Rey soberano, el creador del universo, y tan solo por ese hecho te damos hoy toda la gloria a ti, Señor. Pero también te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú nos has salvado y con tu sangre has hecho un pueblo para ti, la sangre de tu propio Hijo Jesús. Bendito Dios, hoy creemos a tu palabra que nos enseña que no solo de pan vive el hombre, porque hoy nuestros estómagos pueden estar llenos, hoy podemos estar vestidos, podemos tener techo, Señor, pero eso no es suficiente. Nuestra alma necesita escuchar tu palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya. Hoy rogamos, levantamos un clamor que dice: háblanos, Señor, a través de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu. Es en ti en quien confiamos y descansamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos versículos, hermanos, el apóstol Pablo recordó a Tito el mensaje del Evangelio y las razones que este mensaje les daba a los cretenses para vivir una vida que agrada a Dios y que es de buen testimonio a los demás. Es decir, una vida que adorna el Evangelio. El Evangelio les había enseñado a ellos que la gracia de Dios salva, que la gracia de Dios enseña cómo vivir, que la gracia de Dios da una esperanza bienaventurada y que la gracia de Dios purifica para ser el pueblo de Dios. En estos versículos nosotros ya hemos comenzado a aprender desde la semana pasada 4 razones que la gracia de Dios nos da para vivir una vida que adorna el Evangelio. Una vida que adorna el Evangelio es la vida que es de buen testimonio para los demás, una vida que agrada a Dios. 4 razones para vivir esa vida. La primera, dijimos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, como dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Ya estudiamos ese punto. ¿Quién es la gracia de Dios encarnada? Cristo Jesús. Porque estando nosotros en medio de oscuridad, depravación, rumbo a la destrucción, la gracia de Dios en persona, es decir, Cristo Jesús, vino a este mundo a ofrecer salvación a través de su vida, muerte, resurrección y ascensión. La gracia de Dios se ha ¿qué? Manifestado, trayendo salvación, ofreciendo salvación ¿a quiénes? A todos los hombres. Dios, hermanos, nos ha salvado y nos ha salvado no solo del infierno futuro, sino también del pecado en el presente. Por lo tanto, debemos de vivir una vida que adorne ese mensaje, el mensaje del Evangelio. Porque Dios no solamente nos ha salvado a nosotros, Él desea usarnos como un medio de salvación. ¿Para quiénes? Para todos los hombres, dice el texto. Segunda razón de por qué debemos de vivir una vida adornada, que adorne, el Evangelio. Dijimos, porque la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. ¿Por qué decimos esto? Por lo que dice el versículo 12. Enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo como sobria, justa y piadosamente. Dios, hermanos, desea manifestar salvación a través de nuestra vida. Pero a veces con nuestra vida podemos confesar que Dios ya nos ha salvado, pero nuestra vida demuestra lo contrario. Preguntábamos, ¿verdad? La semana pasada, ¿existen los cristianos mentirosos? No. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán los reinos del reino de los cielos. ¿Existen los cristianos ladrones? La Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. ¿Existen los cristianos fornicarios, adúlteros? ¿Existen?
La Biblia dice que ni los adúlteros ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. ¿Existen los cristianos homosexuales? ¿Los cristianos borrachos? No, la Biblia dice que ni los homosexuales ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. El término cristiano carnal, hermanos, es un término recién inventado, eso no existe. Porque si estamos viviendo como carnales, no somos cristianos, somos carnales. Si estamos viviendo como paganos, no somos cristianos, somos paganos. Si estamos viviendo como incrédulos, no somos cristianos, somos incrédulos. ¿El cristiano puede caer en pecado de mentira? Sí, es diferente. ¿El cristiano puede caer en cualquier otro de los pecados que te mencioné? Sí, pero se arrepiente. Lucha contra ese pecado. Mortifica el pecado diariamente. Porque su vida manifiesta principalmente no los frutos de la carne, sino los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso es lo que la gracia de Dios nos enseña. No como algunos dicen, la gracia de Dios es una excusa para vivir como el mundo. No, porque el texto dice que la gracia de Dios nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos. Todo deseo que va conforme a la corriente de este mundo y en contra de la voluntad de Dios. Al contrario, la gracia nos enseña que debemos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es decir, una vida que honra y glorifica a Dios y ojo, y que es de buen testimonio para los demás. Otra vez, Dios nos quiere usar como medios para alcanzar a aquellos que Dios ha escogido para salvación. Y puede ser que en nuestra familia, en nuestra escuela, en el trabajo, haya personas escogidas para salvación. Lo que necesitan es alguien que les predique el evangelio con su boca y con su vida, con su testimonio, hermanos. ¿O no dice la Escritura? ¿Para qué Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz, al reino de su amado Hijo? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado. Somos nación santa, ¿no es cierto? Reyes y sacerdotes, pueblo adquirido por Dios. Entonces yo te invito hoy, si tu vida no cuadra con la Escritura, no te engañes. Puedes decir, bueno, es fácil engañar a otras personas, pero Dios no puede ser burlado. Si a alguien engañas es a ti mismo. Pero hoy la gracia de Dios te invita a arrepentirte y a vivir un cristianismo verdadero. ¿Cuál es la tercera razón para vivir una vida que adorna el evangelio? Ya dijimos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, porque la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. Y ahora, tercera razón de por qué debemos vivir una vida que adorna el evangelio, si quieres anotarla, porque la gracia de Dios nos da esperanza. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que la gracia de Dios nos da esperanza y por eso debemos vivir una vida que adorna el evangelio? Por lo que dice el versículo 13. Tito 2:13, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La tercera razón que Pablo le da a Tito, por la cual los cristianos cretenses debían y nosotros debemos vivir una vida que adorna el evangelio, recuérdalo, es decir, una vida que agrada a Dios, que es de buen testimonio a los demás, no solo era porque la gracia de Dios se había manifestado para salvación y porque la gracia de Dios nos enseña cómo vivir, sino también porque la gracia de Dios nos da esperanza. En esta lucha que nos habla el versículo anterior contra la impiedad y los deseos mundanos, no podemos negar que como creyentes tenemos tropiezos. Y cuando eso sucede, pues muchas veces nos desanimamos. ¿A cuánto les ha pasado? Dudamos acerca de nuestra salvación. Nos entristecemos. Pero lo que hoy tú y yo debemos recordar es que hay una esperanza que aguardamos. Nosotros hoy nos encontramos por la gracia de Dios, como dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza?
Esta combinación de palabras es muy interesante. El creyente aguarda, es decir, espera con ansias lo que se anticipa en el futuro. Él tiene una esperanza, dice Pablo, es decir, algo que se da por hecho que va a suceder. Y esto a su vez, nos dice Pablo, es una condición bienaventurada. En griego, Macarios, por si le quieren poner así a su hijo o su hija, o le quieren recomendar a sus hijos que le pongan a sus nietos. Macario, Macaria, significa bienaventurada. Es decir, algo que se caracteriza por ser feliz, por traer bendición. ¿Cuál es esa esperanza que el creyente ansioso aguarda y que trae felicidad, gozo y bendición a su vida? Dice Pablo, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Esta palabra manifestación conlleva la idea de mostrar, ser visible, revelar. Y se usa en el Nuevo Testamento para hablar tanto de la primera como de la segunda venida de Cristo. En la primera venida, si quieres anotarlo, dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10, Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. La cita es segunda de Timoteo 1:10, solo anótala, no lo busques. Pablo ya nos ha hablado de la primera venida, ¿te acuerdas? Versículo 11, se manifestó en medio de nosotros, ¿qué? La gracia de Dios. Pero según segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1, también anótalo, segunda de Timoteo 4:1, en la segunda aparición de Cristo, en la segunda venida de Cristo, Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Pablo entonces, en este versículo 13 de Tito 2:13, ¿de qué venida está hablando? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él manifestará todo lo que es. Cuando Él se manifestará de manera gloriosa. Ya no como un manso cordero, eso fue en la primera venida, sino también como lo que Él es, Rey de reyes y Señor de señores. Darte a tu hijo a luz, eso es algo glorioso y tremendo. ¿Por qué sucede esto tan glorioso? Porque Dios, hermanos, creó un universo que reflejara un poquito, aunque sea, su grandeza y su gloria, porque Dios es más glorioso que ese atardecer en la playa, ¿eh? Y Él, principalmente Dios, imprimió esta gloria ¿en quién? En el hombre y en la mujer. Porque Dios creó al hombre y a la mujer, ¿de qué manera? A su imagen y semejanza. Pero el hombre cambió la gloria de Dios por la mentira de Satanás, prefiriendo su propia gloria antes que la gloria de Dios. Y la caída trajo como consecuencia que la dignidad, el honor e incluso la gloria de Dios que le había sido dada al hombre como portador de su imagen se viera ahora opacada, degradada, deformada. El hombre quedó condenado a experimentar la muerte física y espiritual, alejados de la presencia de Dios e imposibilitados, ¿te acuerdas según Romanos? Imposibilitados de alcanzar ¿qué? La gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, todos están privados de la gloria de Dios. Pero Dios, hermanos, tenía un plan de salvación. Él restauraría su imagen y el reflejo de su gloria en el ser humano. Dios entonces llamó a Abraham e hizo de él una gran nación. Y en medio de esa nación, ¿qué Dios manifestó? Dios, ¿qué manifestó más bien? Su gloria. ¿Te acuerdas? La gloria Shekinah. Dios hizo reposar su gloria en medio de Israel. Sin embargo, a pesar de ello, Israel fue tras dioses ajenos y fue condenado por su propio pecado al exilio y la destrucción, privados una vez más ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero como los profetas lo anunciaban, un día Dios mismo vendría a rescatar a su pueblo. Y el Nuevo Testamento
revela que la gloria de Dios, el Verbo encarnado, Dios mismo, vino a nosotros. ¿Para qué? Para restaurar una vez más la creación. Esa imagen que se degradó, esa imagen que se perdió, volverla a restaurar en nuestra vida. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos? No vayas, te lo sabes de memoria, 8, 28 y 29. Sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien, y esto es conforme a los que a su propósito hemos sido llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Dice el versículo 29, y a los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Ahí está el propósito de nuestra salvación: restaurar la imagen de Dios en nuestra vida a través de su Hijo Jesús. El Nuevo Testamento revela que el propósito de Dios para la glorificación del pueblo de Dios se llevaría a cabo de manera definitiva por medio de la glorificación del Hijo encarnado. El Padre, siendo rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Envió a Jesús, no solo para restaurar la gloria perdida en el Edén, sino para hacer de su pueblo una nueva creación con mayor gloria, enseña Efesios capítulo 2. Con este fin, Jesús dejó su gloria y se hizo como uno de nosotros, encarnándose en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, dice Romanos 8, para condenar el pecado en su propia carne. Él vivió en obediencia a su Padre, sin pecado, y fue perfeccionado, dice el autor de la carta a los Hebreos, para llevar muchos hijos a la gloria. Para Cristo su glorificación significaba vivir en perfecta obediencia, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y tras llevar a cabo su obra redentora en la cruz, Jesús fue exaltado con autoridad y gloria. Pero ¿te acuerdas qué fue lo que Jesús oró en Juan 17? ¿Qué fue lo que Jesús oró? Él dio su gloria a los suyos para que un día ellos vean su gloria cuando estén con Él por la eternidad. Ahora la gloria del Cristo exaltado es la misma gloria, según Colosenses, que nosotros esperamos. Porque Dios nos da vida al unirnos ¿a quién? Al Cristo glorificado, hermanos. Él hace a los creyentes una nueva creación en Cristo y unidos a Él en su muerte y resurrección también, según Efesios, Colosenses, Romanos, nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La obra redentora de Dios tiene como propósito que sus escogidos alcancen, según 2 de Tesalonicenses, la gloria del Señor. De esta manera, según Efesios, su pueblo glorificado será para la alabanza de su gloria. Pues Él salva, según Romanos, para hacer notoria la riqueza de su gloria a aquellos que han sido preparados para gloria. Ahora, aunque seguimos en un cuerpo mortal y no glorificado, estamos siendo por su misericordia santificados y vamos de gloria en gloria. Y esperamos ansiosamente cuando Cristo, nuestra gloria, sea manifestado y nosotros en un abrir y cerrar de ojos seamos glorificados para estar así por la eternidad con nuestro Señor. ¿Te das cuenta? La esperanza bienaventurada que aguardamos. Hermanos, un día toda la tierra será llena de la gloria de nuestro Dios. Será llena de la gloria de nuestro Dios. Por eso Pablo ha hablado de un pasado en Tito. Él ha dicho, la gracia de Dios se ha manifestado para traer salvación. Él habla también de un presente. La gracia de Dios nos enseña cómo vivir en este mundo, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos y viviendo sobria, justa y piadosamente. Pero ahora Pablo nos está hablando de un futuro, cuando esa salvación que Dios inició, Dios
la perfeccionará completamente. Cuando, vea Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos decimos amén? ¿Ya estás en Colosenses 3:4? Pues ya vamos a otro versículo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Es que con el calor, hermanos, de verdad, se escucha que le hacen así. Yo sé que hace calor y que duerme, pero hermanos, ánimo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Nadie en el mundo tiene esta esperanza bienaventurada, solo aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Gózate en esta verdad, hermanos. Primera de Corintios 15, 51 al 53 dice: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Aleluya, Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Piensa un momento en toda la gente que conoces, familiares, amigos, compañeros, conocidos, hermanos en Cristo, que han muerto poniendo su esperanza en Cristo. Ellos se levantarán primero, hermano, y recibirán un cuerpo glorificado. Será su cuerpo glorificado, hermanos. Un cuerpo como el de Cristo. Y nosotros, los que sigamos vivos, seremos ¿qué? Transformados. Muertos o vivos, hay esperanza, hermanos, para nosotros como creyentes. Porque es necesario que esto corruptible. ¿Nos gusta pecar? ¿Nos gusta fallarle a Dios? ¿Nos sentimos bien contentos los cristianos cuando estamos en desobediencia a Dios? No, hermanos, nos da tristeza, nos duele. Pero hermanos, un día esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Por eso Pablo podía decirle a los romanos, Romanos capítulo 13, versículo 11, Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Ay, qué rápidos son, ¿eh? Ya me ganaron. ¿Hace calor? No se preocupe, decía mi abuelito, en el infierno va a haber más. Pero nosotros no nos espera la condenación, hermanos, porque tenemos a Cristo. Romanos 13:11, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Amada iglesia, ya es hora de despertarse del sueño. Dejar de amar este mundo, dejar de vivir como este mundo. ¿Por qué? Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Cristo viene pronto, hermanos. Dejemos a un lado la carnalidad, vivir como este mundo, el rencor contra el que te hizo algo. Ve, perdona, es más, pídele tu perdón, porque Cristo viene pronto. Dejémonos de hacer tesoros en la tierra que se van a quedar, que se echan a perder. Y comencemos a hacer tesoros en el cielo, a poner nuestra mirada arriba, hermanos, porque Cristo viene pronto. Por eso decimos juntamente con el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses, después de Efesios y antes de Colosenses, Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, porque nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, de donde también esperamos, ¿cómo? Ansiosamente, ¿te acuerdas, Tito? Aguardando
Ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Lo ves? Cristo fue glorificado, por lo tanto nosotros también seremos glorificados por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Y no lo olvides, amado hermano, amada hermana, todo esto lo ha hecho la gracia de Dios. Esta es la esperanza que trae bendición, felicidad. Esta es la esperanza que vale más que todo el oro del mundo, que vale más que la aprobación de todos tus amigos o tus compañeros de la escuela, que valga la pena sufrir, que valga la pena enfrentar el dolor, la persecución. Hace que valga la pena. Esta es la esperanza que nos lleva a vivir como Dios nos ordena en su palabra, adornando el mensaje del Evangelio. Hace rato leíamos Colosenses 3:4. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 5, no lo busques, te lo voy a leer. Por tanto, dice Pablo, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Ciertamente la segunda venida de Cristo trae juicio a los incrédulos y desobedientes, pero para los creyentes que tienen un gran Dios y Salvador en el cielo, Cristo Jesús, trae la culminación de la salvación a sus vidas. Por eso esperan ansiosamente. Piénsalo, hermanos, Cristo puede retornar hoy mismo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres? ¿Cómo estás viviendo en el trabajo, en la escuela? Hoy Cristo puede volver. Es más, nosotros decimos como iglesia, ven, Señor Jesús. Ay, que no venga, dicen algunos. Eres un incrédulo, hermano, un pagano. Estás viviendo de tal manera que te da miedo la segunda venida. Para nosotros como creyentes no nos causa miedo la segunda venida, sino esperanza bienaventurada. Hermanos, que el Señor nos conceda hoy la vida que viva a la luz de la segunda venida y su manifestación gloriosa. Porque si entendiéramos que hoy Cristo mismo pudiera regresar, hasta la gente que nos rodea se daría cuenta de que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo. Dejaríamos a un lado nuestro materialismo carnal y nos entregaríamos por completo al servicio a Cristo. Dejaríamos de hacernos tesoros en la tierra y comenzaríamos a buscar ardientemente tesoros en el cielo. Haríamos a un lado nuestro orgullo y falta de amor y seríamos prontos para perdonar y para servir a nuestro prójimo. Dejaríamos de amar al mundo y comenzaríamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Que Dios nos dé tal corazón. Hasta ahora hemos aprendido entonces 3 razones que la gracia nos da para vivir como Dios ordena. Dijimos la primera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Número 2, porque la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. Número 3, porque la gracia de Dios nos da esperanza. Y ahora veamos una última, porque la gracia de Dios nos hace propiedad de Cristo. Vayan al punto número 4, hermanos. No, ya están ahí, ¿verdad? Al versículo 14, más bien. Volviendo a nuestro pasaje, Tito, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice? Él se dio. ¿De quién está hablando? De Cristo. Dice el versículo anterior, Cristo, nuestro gran Dios. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de ¿qué? De buenas obras. En el punto anterior hablamos de una realidad esperanzadora. Algún día nuestros cuerpos serán liberados para siempre de la corrupción del pecado. Pero entonces en el presente, ¿a quién le pertenecemos? ¿Seguimos siendo esclavos del pecado?
o verdaderamente Cristo nos ha hecho libres? Bueno, Pablo dice, hablando de Cristo, que Él se dio por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos. La palabra redimirnos significa rescatar a una persona aprisionada a través de un pago que se exige para su rescate. ¿Qué era lo que exigía nuestro rescate? La Biblia enseña, Romanos 6, ¿no? 23. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Alguien necesitaba morir. La muerte de Cristo fue ese pago por nosotros. Como dice el texto, Él se dio por nosotros. Como Él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se acuerdan lo que enseña Primera de Pedro capítulo 1? Si me pueden acompañar. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Lo conocemos bien este texto, pero se nos olvida constantemente. ¿Y cómo sé que se nos olvida? Porque vivimos vidas no de acuerdo a la voluntad de Dios muchas veces. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata. El mundo se desvive, hermanos, por estas cosas, por el oro, por la plata, por el dinero. Pero hermanos, hay algo más valioso, versículo 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ese fue el precio, hermanos, la sangre de un cordero. Alguien que no merecía morir, que era justo, sin embargo, murió para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? ¿Redimirnos de qué? Vuelva a Tito, capítulo 2, porque versículo 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de qué? De toda iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Simple y sencillamente una vida que transgrede la ley. Inicuo es aquel que vive una vida de transgresión a la ley. Jesús dijo, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Siempre pongo esta imagen, ¿no? Esta ilustración. Los jóvenes, cuando andamos en la edad de la punzada, decimos, ¿no? Yo soy libre, autónomo, por eso hago lo que yo quiero. Mentira del diablo. Tú eres esclavo del pecado y por eso no puedes dejar de hacer eso. Solo Cristo puede hacerte libre. Porque el que comete pecado, esclavo del pecado es. Sin Cristo el hombre no es libre. ¿Han escuchado el término libre albedrío? Bueno, ese no lo van a encontrar en la Biblia, ese término. Búsquele. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia no habla de libre albedrío. Sí, el hombre tiene voluntad, sí, el hombre es responsable de sus pecados, pero sí, el hombre es esclavo del pecado. No es libre. Sino entonces, ¿para qué necesita Cristo? El hombre es esclavo del pecado. Claro, será juzgado porque él voluntariamente se entrega a ese pecado. Pero es esclavo. Solo Cristo puede hacer a un hombre verdaderamente libre. Por eso sí, ahora que nosotros como creyentes pecamos, lo estamos haciendo con toda alevosía y ventaja. Y hay de nosotros si persistimos en el pecado, porque Dios nos va a disciplinar. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Sin Cristo el hombre no es libre, es esclavo del pecado. Pero es a través de la redención en Cristo Jesús, que cuando el hombre confía en Él, es liberado de esa condición. Ya no es esclavo del pecado. La pregunta es, ¿esclavo de quién es ahora? ¿De quién? De Cristo. Él es liberado ya no para pertenecerse a sí mismo, ya no para vivir como Él quiere, sino para servir a Dios. ¿Te acuerdas lo que enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20? ¡Qué calor! 1 Corintios. Corintios está entre Romanos y 2 de Corintios, claro, Gálatas después.
Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O no saben? O sea, esto debemos saberlo como cristianos. Que su cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Por qué? Versículo 20. Porque han sido comprados por un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Una vez más, ¿han escuchado alguna frase como Dios quiere el corazón, no lo demás? ¿Sí la han escuchado o no? Mentira del diablo. Dios no solo quiere tu corazón, quiere tu mente, tu alma, tu cuerpo, todo tu ser. Y no solo lo quiere, si eres creyente, es de Él. Esto se hace más claro con lo que Pablo sigue diciendo. Vuelve a nuestro pasaje. ¿Para qué Cristo se dio como sacrificio a favor nuestro? Una vez más, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Término en griego, purificar, catarizo. De aquí provienen los nombres Catarina, Catalina e incluso Catherine, por si le quieres también poner. Digo, no está tan mal, ¿no? Macario, Catherine, pues, Macaria, Catherine, tienes que escoger alguna. De hecho, el nombre Catherine significa la que es pura. El verbo se usa para hablar de la acción de limpiar algo o alguien. En el Antiguo Testamento, en especial el libro del Levítico, hace un fuerte énfasis en la necesidad de ser puro, catarizo. Déjame darte un dato interesante. De 101 veces que aparece en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, gracias, prácticamente la mitad se encuentran en el libro de Levítico, este término. O sea, el Levítico hace un énfasis fuerte en ser puros. Para acercarse ante un Dios santo hay que ser primero, ¿qué? Puros. El libro de Levítico habla de pureza ritual, pero Jesús nos enseña que la pureza ritual solo tiene que ver con cosas externas y por lo tanto no es suficiente. Se necesita una purificación interna. Más allá de limpiar las manos, lo que se necesita es limpiar el corazón, la mente, el alma y todo el ser. Por eso, ¿te acuerdas lo que enseña Ezequiel? Por favor, acompáñame. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Mira esta promesa que Dios hacía a su pueblo. Ezequiel está entre Lamentaciones y Daniel. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Fíjate esta promesa. Fue hecha a Israel directamente, pero se cumple en el nuevo pacto, en la iglesia, tanto para judíos como gentiles que depositan su confianza en Cristo. Ezequiel 36, 25. Entonces, miren, leamos desde el versículo 24. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. 25. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Lo que los sacrificios animales jamás pudieron hacer, dice el autor de la carta a los Hebreos, Cristo lo hizo una vez y para siempre, con un propósito, que le pertenezcamos a Dios. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 37, versículo 23. Aquí está el propósito de por qué Dios haría todo esto. Ezequiel 37, 23. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos, ahí está el propósito, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahí está el propósito. Él nos purificó. ¿Para qué, hermanos? Dice el texto de Tito, para hacer para sí un pueblo para posesión suya. Posesión suya.
El término hace referencia a alguien que ocupa un lugar especial en la posesión de Dios. Esto es hermoso, ¿eh? Alguien que ocupa un lugar especial en la posesión de Dios. Es alguien apartado, alguien escogido de entre todos para un propósito particular. En el Nuevo Testamento solo se usa una vez este término, aquí en Tito 2:14. Pero en el Antiguo Testamento el término Septuaginta aparece 5 veces, la mayoría de ellas en Deuteronomio, en donde se describe a Israel como el pueblo especial de Dios. Mira, vea Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. ¿Siguen aquí, hermanos? Si ve a alguien que está ya con la paz del Señor, despiértelo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú, dice el Señor, eres un pueblo que santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. No solamente un pueblo especial de Dios, sino también un pueblo único. Mira, ve 7 capítulos más adelante, Deuteronomio 14, y mira lo que dice el versículo 2. Deuteronomio 14, 2. Porque eres un pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Ahora, este pueblo especial, único, ¿qué propósito tenía? Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 26, versículos 18 y 19, ese propósito. Deuteronomio 26, versículos 18 al 19. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. ¿Escucharon el propósito? La obediencia. Y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho. ¿Para qué? Para alabanza, renombre y honor. Y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Y alguien dirá, hermanos, pero esos textos hablan de Israel. Pero te invito a ver más allá y verlo a la luz de lo que Pablo está diciendo en el Nuevo Testamento. Dios está hablando a su pueblo. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Conformada, tanto por judíos como por gentiles. La iglesia es el pueblo de Dios. Todos aquellos que depositan su confianza en Él, dice Dios, son un pueblo para posesión suya. Un pueblo especial. Un tesoro escogido por Dios. Algo de gran valor dentro de su posesión. Él está diciendo, Pablo, nosotros, Tito, somos el pueblo escogido de Dios, su valiosa posesión. Hermanos, ¿qué nos hace diferentes a las otras personas? ¿El pecado? Ellos pecan, nosotros también. La perfección, ellos son imperfectos, los que no conocen a Dios, nosotros también. Hermanos, hermanas, amada familia, lo único que nos hace diferente de ellos es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios, es que Dios ha puesto su mirada sobre nosotros y que nos ha amado a pesar de lo que somos, hermanos. ¿Te acuerdas cómo inician los 10 mandamientos? ¿A poco inician? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Así inicia? No te harás imagen. ¿Así inicia? Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Por tanto, ahora sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, Él es el Señor nuestro Dios,
quien nos rescató del pecado, de la muerte, de la posesión de Satanás, quien nos rescató de la vana manera de vivir, de la miseria del pecado. Por tanto, solo a tu Dios adorarás, solo al Señor servirás. Ahí está la mayor motivación, hermanos, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, para amar a Dios. Sería fácil decirles, tienen que venir a la iglesia, tienen que ofrendar, si no se van a ir al infierno. Esa no es la motivación que a nosotros nos mueve. No, hermanos, nosotros venimos a la iglesia, nosotros servimos a la iglesia, nosotros ofrendamos con generosidad, nosotros predicamos el evangelio, nosotros obedecemos los mandamientos de Dios y hacemos todo lo que hacemos por gratitud y amor al Dios que nos ha salvado. Porque le pertenecemos a Él. Porque, amor, cuando dije esclavos de Cristo, algunos se espantan. Ay, no, yo no soy esclavo de Cristo. No, para mí es un bendito privilegio. Pónganme ahí, ¿cuál licenciado, cuál ingeniero? No, esclavo de Cristo. Es una bendición para nosotros, un privilegio, un alto honor que no merecemos, el ser llamados esclavos de Cristo, el ser llamados pueblo de Dios, el ser llamados posesión suya, hermano. Por eso, ¿cómo es ese pueblo? Volviendo y terminando con nuestro pasaje, Tito 2, versículo 14, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. ¿Un pueblo para qué? Para posesión suya. ¿Y cómo es ese pueblo? Celoso de buenas obras. En griego, celotes. Es decir, que tiene un entusiasmo ferviente por algo. ¿Te acuerdas que así era llamado un grupo, celotes, en el tiempo del Señor Jesús? Que estaban en contra del imperio romano y que hacían cosas extremas, mataban al soldado, se rebelaban, eran celosos de la tradición judía y de sus propios pensamientos. Bueno, el creyente en Cristo tiene celo, entusiasmo, pero no por matar a alguien, sino por hacer la voluntad de Dios, por obedecer a Dios, por amar a Dios, por poner en alto el nombre de Dios a través de buenas obras. No somos salvos por nuestras buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Ayudamos al que está necesitado. Servimos a nuestros hermanos en la iglesia. Perdonamos a aquellos que nos ofenden. Nos sujetamos a nuestras autoridades. Ofrendamos con generosidad en la iglesia. Amamos incluso a aquellos que nos odian. Somos honrados en nuestro trabajo, serviciales. En la escuela las mejores calificaciones. Pero no porque deseemos ser glorificados, sino porque deseamos glorificar al Dios que nos ha salvado. Dice John MacArthur, cito, las buenas obras no son un accesorio de nuestra vida cristiana. Yo soy salvo por gracia. Las buenas obras luego. No. Van de la mano. Las buenas obras no son un accesorio de nuestra vida cristiana o algo que hacemos según nos convenga, sino que son o deben ser una parte natural e integral de nuestra vida diaria, algo que realizamos con gran celo y devoción para la gloria de Dios. Si no, tú no das buenos frutos, si tú no das buenas obras, no te engañes, hermano, no eres cristiano. Aunque vengas a la iglesia, aunque hayas hecho una oración, aunque tengas una Biblia, aunque ores, si tus frutos son de la carne, no eres cristiano. No te engañes. Mejor hoy vuélvete a Dios en arrepentimiento y fe y deja que la gracia de Dios te salve y transforme tu vida. Y si eres creyente y como yo fallas diariamente, que sea esta gracia la que te dé la fortaleza para seguir adelante. Para entender que nuestra identidad no está en lo que somos, en lo que hacemos o dejamos de hacer. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y una vez más nos levantamos. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Si no lo merezco, Señor. Pero me atrevo a creer que tu amor es más grande aún que mi pecado.
Y ayúdame a partir de hoy a vivir en santidad, a mortificar el pecado, a depender de ti diariamente para la gloria tuya. Jesús lo dijo. Así los hombres verán vuestras buenas obras, la luz, y glorificarán a vuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, ¿qué otra razón queremos? ¿Qué otra razón queremos? Algunos, o para algunos, estas razones son más que suficientes para vivir una vida que adorna el Evangelio. Porque la gracia de Dios sea que manifestado. Porque la gracia de Dios les ha enseñado cómo vivir. Porque la gracia de Dios les ha dado una esperanza bienaventurada. Y porque la gracia de Dios los ha hecho posesión de Cristo. Al punto que están dispuestos a dar su vida. Leía una noticia apenas de un hombre en Oriente al que el gobierno entró a su casa, donde está prohibido profesar la fe cristiana, y le dijeron: o renuncias a tu fe, renuncias a tu Cristo, o te matamos. Le ingresaron a una cisterna de agua prácticamente congelada y lo mantuvieron ahí por horas hasta que renunciara a su fe. Trajeron a su esposa, trajeron a su hijo que no tenía más de 10 años y le dijeron: o renuncias o te quedas ahí para morir y después vamos a matar a tu esposa y a tu hijo. O sea, le estoy hablando de la vida real, ¿eh? Aquí vivimos en México muy cómodos, pero hay gente sufriendo por causa del Evangelio. Pasaron horas y ese hombre dijo: ¿cómo puedo negar a aquel que me ha amado tanto? Murió, hipotermia. Su hijo vio su muerte, su esposa vio su muerte, pero por ese testimonio de fe que ese hombre dio, ellos decidieron permanecer también en la fe en Cristo Jesús. Hay gente para la cual las razones que da la gracia es suficiente, hermanos, porque han conocido a este Dios glorioso que les ha salvado y que les da el poder para vivir una vida en santidad. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, que ciertamente nos confronta, Señor, porque tu palabra misma nos enseña que tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. ¿Qué podemos esconder delante de ti, oh Dios, si tú eres todo omnisciente? Si tú conoces cada pensamiento, Señor, cada intención de nuestro corazón. Y aún más allá, Señor, porque engañoso y perverso es nuestro corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá, Señor, sino solo tú? Hoy venimos delante de ti. Tú conoces cada vida en este lugar, Señor. Padre, te pido que tú extiendas hoy esta gracia que salva, esta gracia que purifica, esta gracia que restaura, Señor. Esta gracia que incluso en momentos necesarios disciplina por amor, Señor. Padre bendito, que podamos entender lo que dice tu palabra, que separados de ti nada podemos hacer. Perdónanos porque hemos dado mal testimonio muchas veces, Señor, con nuestra boca, con nuestra vida. Perdónanos porque algunos de nuestros círculos ni siquiera saben que somos cristianos. Perdónanos, Señor, qué mal agradecidos somos, cuando deberíamos de anunciar a todo el mundo tus grandes virtudes, Señor, lo grande de tu amor. Ayúdanos a poner en alto tu nombre, pero también a recordar, Señor, que ni siquiera es por eso que tú nos amas, Señor, porque a pesar de que hemos fallado, tú nos sigues amando. Que ese amor hoy nos motive a arrepentirnos verdaderamente, a creer verdaderamente, Señor, y a volvernos a ti como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Toda la gloria para ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.